Bueno, ya que reconocemos nuestro espacio de trabajo y sabemos muy bien en la lista de variables la diferencia entre la columna nombre y la columna etiqueta, pues vamos a proceder a ingresar las características propias de las variables con las cuales vamos a trabajar. Entonces, si ustedes se fijan, yo creé 9 diferentes tipos de variables que coinciden con las opciones de selección en la columna tipo de variable. Si ustedes se fijan, numérico va con numérico, puntos con puntos y así sucesivamente. Y si ustedes ven, pues realmente la columna se llama tipo variable, pero pues este tipo de variable no coincide con los tipos de variables que se mencionó en la parte introductoria del curso, que hemos dicho que eran cuantitativas, cualitativas, que las cualitativas eran nominales, ordinales, que las cuantitativas eran discretas, continuas. Realmente esto coincide o está más relacionado con el formato con el cual se va a trabajar los datos correspondientes a cada tipo de variable. ¿Por qué hice esto? Pues porque básicamente lo que quiero mostrarles ahora es cómo se utiliza y cómo se ingresa cada tipo de variable según la opción que ustedes aquí seleccionen. Entonces, debemos aceptar, vámonos a la vista de datos. Si ustedes se fijan, aquí ya aparece la variable en las columnas con cada una de las características que seleccioné previamente. El tipo numérico pues básicamente sirve para ingresar cualquier dato. Voy a ingresar un dato aquí de forma aleatoria y si ustedes observan en la siguiente columna, que es el formato o el tipo coma, voy a copiar el mismo documento, el mismo número y lo voy a pegar en la siguiente columna para que ustedes miren la diferencia. Si ustedes observan, automáticamente la gran diferencia entre la primera columna con la siguiente columna es que, bueno, primero me aparecen decimales. Estos decimales, si yo amplío la columna, los puedo ajustar otra vez en la vista de variables. Cuando yo le doy aquí numérico, me pregunta por anchura y o decimales. O si ustedes observan las columnas siguientes, también los puedo modificar. Si yo no lo quiero con decimales, pues automáticamente le doy 0 y si mueve la vista de datos, esos decimales desaparecen. Entonces así mismo le voy dando un formato al documento o en este caso a los datos. Si observo la columna coma, ya hay separadores y esos separadores de miles aparecen con comas. Y los separadores decimales aparecen con puntos. La misma situación, en caso en que yo no quiera utilizar decimales y le doy doble clic al nombre de la variable, puedo tener la opción de modificarlo, ya sea en la ventana, decirle 0, o ajustarlo en la columna que se denomina decimales. El término de anchura o la columna anchura es para básicamente determinar qué tan grande quiero que sea el dato que estoy ingresando. Si me vuelvo a la vista de variables, nótese que ya me aparece el mismo número, pero con separadores utilizando coma. La misma situación sucede en la opción de puntos. Si yo le doy copiar y le pego el mismo número acá, si amplío, la misma situación. Voy a tener el mismo número, pero utilizando como separador de miles o puntos de miles el punto. ¿Listo? Y para los decimales, a diferencia de la coma, se va a utilizar la coma como separador. Ahora bien, tengo una cuarta opción o cuarta método de ajuste de los datos que se denomina notación científica, que si yo cojo el mismo dato, le doy clic derecho copiar, clic derecho pegar, voy a notar que independientemente del tamaño de la columna donde estoy ingresando el dato, pues me va a aparecer el mismo número, pero en notación científica, que esto es básicamente 2,132 elevado a la 10. Tengo otra opción que es la opción de trabajar con fechas. Si me voy a la opción de fechas y le doy en tipo, tengo diferentes formas de ingresar una fecha, inclusive puedo trabajar con minutos, segundos, bueno, tengo un sinnúmero de formas y la idea es que según el formato que yo seleccione, así mismo debe ser el diligenciamiento de estos datos. Si yo escojo el primer formato y voy a utilizar como separador los guiones, cuando yo vaya a ingresar la fecha, pues debo utilizar separador el guión. En este caso vamos a utilizar la fecha de hoy, 25/04 del 2022. Disculpen, 25/04 del 2022. Y voy a ver que automáticamente se me va a actualizar
la fecha al día de hoy. Si utilizo otro separador, específicamente si utilizo la barra inclinada, mire que él no me va a reconocer la fecha. Entonces debo tener muy en cuenta qué tipo de formato, o bueno, qué tipo de estrategia voy a utilizar para ingresar los datos, y así como yo los seleccione en esta casillita, así mismo los voy a ingresar, o así mismo voy a ingresar los datos con los cuales voy a trabajar. En la vista de datos tengo otra opción, que es la opción de dólar, que básicamente es para trabajar con valor, con pesos. También hay diferentes formatos de ingreso de registro. Si le doy al tipo de variable, ustedes pueden ver las diferentes formas. Si lo quiero con decimales, con un solo número, con varios decimales. Yo ya selecciono qué tipo de formato quiero trabajar y cómo voy a ingresar los datos. Igual aquí me permite modificar los decimales, poner decimales o quitar decimales si así lo quisiese, o el tamaño del dato como tal, pero pues básicamente esto se utiliza para identificar o para trabajar con pesos, ¿listo? Igualmente tengo el formato, la opción de moneda personalizada, también con unos formatos preestablecidos en caso de que quiera ajustar o que quiera editar el formato de los datos con los cuales estoy trabajando. Está la opción de cadena, que la cadena es cuando quiero ingresar datos de tipo alfanumérico, especialmente si quiero o si transfiero los datos de otro programa como Excel al SPSS, puedo caer en la tentación de, por ejemplo, en el sexo, escribir cuántas veces sea hombre, mujer, por el número determinado de datos que tenga. Sin embargo, a pesar de que eso se pueda hacer así, o variables categóricas como un no o como un sí, a pesar de que eso se puede hacer, pues metodológicamente y como recomendación, no es lo mejor porque primero me va a llevar más tiempo, pues aquí solamente tengo 5 casos, pero imagínense escribir, tener una base de datos de 2000 sujetos y escribir 2000 veces hombre o mujer. Entonces va a ser muchísimo más demorado. Y lo otro, pues si yo llego a escribir mal la palabra hombre y la puedo escribir con mayúscula, cuando yo quiera hacer un análisis descriptivo, hagamos el ejercicio, paso la variable cadena, él va a reconocer esa nueva variable o ese caso como una nueva categoría, ¿sí me voy a entender? Entonces me va a aparecer replicado 2 veces hombre, y pues eso va a generar algún tipo de confusión, de sesgo en el análisis de los datos. Más adelante en el video siguiente explico cómo se hace el manejo de estas variables categóricas y cómo se le da un valor a cada categoría, ¿listo? Pero lo recomendable es que si voy a trabajar con variables categóricas, no utilice la opción de cadena. Utilizarlo siempre cuando sea necesario, por ejemplo, cuando tenga variables como nombres o apellidos, donde sí es necesario incluir variables de tipo alfanumérico. Y esta es la opción de número restringido, que pues realmente es una opción que yo casi nunca utilizo. Básicamente lo que consiste o lo que hace esta opción es agregar unos ceros a la izquierda, pero pues la verdad nunca lo he usado y pues realmente desconozco cuál es la función práctica de esta opción. Entonces, pues nada, eso era todo por hoy. Muchísimas gracias.